Amén. En el libro de Hechos, capítulo 2, en su verso 1 en adelante. Cuando todos lo tengan, digan un fuerte amén. ¿Están listos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban? Y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Padre, tu palabra nos ministra, tu palabra nos llena, Padre amado. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre amado. Sabemos que tú haces milagros, Señor. Sabemos que tú restauras, Padre eterno. Sabemos que tú levantas al caído, Señor. En esta hora de la mañana, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Creemos, Señor, en el poder tuyo, Padre amado. Creemos lo que hiciste, Señor, así en este día, en el Pentecostés. Lo puedes hacer hoy en nuestra vida, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dele aplauso a Jesús. Déselo más fuerte, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Bien, aleluya. Ahora quiero ponerle como título al mensaje que apenas leímos. El título le pondré como en el Pentecostés. ¿Cuántos han oído del Pentecostés? ¿Cuántos saben qué estaba pasando en el Pentecostés? Si usted no se lo sabe, yo voy a estar compartiendo con ustedes para que usted sepa de qué se trató el Pentecostés. Amén. Y quiero leer un poquito de lo que yo escribí acerca del Pentecostés. Cuando hablamos de Pentecostés, sabemos que hablamos de una fiesta que se hacía anualmente en Jerusalén. Y creo que todavía hacen esas fiestas, consentían en darle gracias a Dios por la cosecha que Él había dado al pueblo. A los 50 días ahí daban gracias a Dios porque había permitido que sus tierras no cesaban de dar fruto, sino que se multiplicaban. Y le daban gracias a Dios. El Pentecostés, en este día de la fiesta, comienza específicamente en el día de la resurrección de Jesucristo. El pueblo se reúne y 50 días celebra por la gran cosecha que Dios les había dado. Y aquí vemos que en medio de esta fiesta, en medio de este tiempo, vemos la manifestación y el poder del Padre llegar en esa fiesta. ¿Cuántos saben de fiesta? El día de ayer estuvimos en una fiesta. El día de ayer se celebraba el 4 de julio.
Era una fiesta. Ahora lo interesante es que en el Pentecostés, lo sorprendente no es el Pentecostés, es la persona que desciende en el Pentecostés. La palabra de Dios dice que ahí estaban reunidos de todas las naciones, de tribus, de muchas naciones que hablaban otros idiomas. ¿Cuántos lo leyeron conmigo? Muy pocos. Y exactamente cuando el Espíritu de Dios prometido por Jesús, que yo enviaré la promesa del Padre, cuando Él desciende en una fiesta. Y ustedes saben que en una fiesta hay gente que toma vino, hay gente que hace mercadería. Me imagino que en el Pentecostés hacían intercambio de productos. Te doy esta paloma, tú me das una gallina. Te doy trigo, tú me das uva. Tú me das almendro, yo te doy trigo. Tú me das miel, yo te doy aceite. Entretenidos en su fiesta que hacían todos los años, la fiesta del Pentecostés. Pero, diga conmigo, pero en medio de esa fiesta, en medio de esa celebración, la Biblia dice que habían 120 hombres y mujeres que estaban esperando la promesa del Padre, del Espíritu Santo de Dios. Porque lo que Él promete lo cumple. Lo que Él dice en nuestra vida, Él lo cumple. Yo no sé cuál sea la promesa que Dios te ha dado a ti, pero Él lo cumple. Porque su palabra lo dice. Mire lo que dice en Mateo, si mi hermana me puede ayudar ahí, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. 40 días estuvo Jesús con los discípulos. 40 días Jesús estuvo enseñándoles. Pero durante esos 40 días se celebraba. Había una fiesta en Jerusalén. Había una fiesta donde todo el mundo se reunía. Donde todo el mundo traía los frutos para darle gracias a Dios. Pero donde vemos la intervención del Padre que envió al Espíritu Santo, y ellos no sabían cuándo iba a llegar, pero ellos sabían que iba a llegar. No sabían a qué hora, en qué momento, ni siquiera le habían dicho qué iba a pasar cuando Él llegaba. Pero había una promesa. Había una promesa. En medio de una celebración había una promesa. En medio de una fiesta había una palabra. En medio de una fiesta habían 120 que estaban en el templo, estaban en el aposento alto, porque tenían temor, tenían miedo de que lo van a hacer apedreado, que los iban a arrestar. Pero Jesús le dijo: no se vayan hasta que venga la promesa del Padre. No los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. En medio de esta fiesta alguien vendrá. En medio de esta celebración, perseveren, sigan adelante, no se vayan de aquí. En medio de esta celebración, ustedes quédense en el lugar indicado. Porque hoy en día hay fiesta que se celebra, y hoy en día hay gente que va a la fiesta, pero todavía no sabe apartarse, todavía no sabe darle lugar al Padre, todavía se involucran en lo que el mundo ofrece, todavía brincan, todavía danzan en las cosas del mundo. En medio de esa fiesta, Jesús les dijo: no se vayan, no se mezclen, apártense. Porque la Biblia dice, pastora, que habían de todas las naciones, habían tribus.
Pero quizás en medio de esa celebración, mucha gente les hablaron a los apóstoles, mucha gente le dijeron: ven, celebra estos 50 días porque Dios nos ha dado la victoria. Ellos celebraban la victoria de la cosecha que Dios les había dado a la tierra de ellos, pero no celebraban que Cristo resucitó, no celebraban que Cristo dio una promesa y que Él dijo: perseveren porque yo enviaré al Espíritu Santo. Hoy en día, la gente hoy en día se involucra en la fiesta y les gusta hablar 1000 palabras con Pepa y con Pepe. Hoy en día, la gente le gusta hablar de cosas del mundo. Cuando hoy estamos aquí porque necesitamos de Él. Necesitamos de su guía. Estamos aquí porque queremos ser dirigidos por el Padre. Estamos aquí porque necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y no ser dirigido por tu hermano que está en el mundo. Y no imitando lo que ellos hacen. Porque para Dios no hay nada oculto. Ay, nadie me está viendo, pero hay uno que te está viendo. Hay uno que lo ve, que lo escucha todo. Hay hermanas que todavía buscan compañeras para hablar mal de tu hermano. Hay unos que no hablan, pero escuchan y dan la razón. Pero no, yo hoy estoy aquí para hablarte lo que el Padre me dijo por medio de su palabra. En medio de esa fiesta, en medio de esa celebración, la Biblia dice que habían 120 hombres y mujeres. ¿Dónde están los hombres y mujeres de casa de Dios? Que están esperando la promesa del Padre, que Él ya está con nosotros, que nos vamos a llenar de Él y vamos a caminar bajo su dirección. Pero lo que me sorprende es lo siguiente: algo que necesitamos que pasó en esa fiesta es que la Biblia dice que de repente, diga conmigo, de repente vino del cielo como un estruendo y un viento recio que comenzó a soplar. Se le apareció lengua repartida como de fuego. Fue algo de repente, la llegada del Espíritu Santo. Aleluya. No fue avisado, el horario no se dijo a qué hora Él iba a llegar. Simplemente Él vino y rompió la fiesta. El que estaba bebiendo vino notó que algo estaba pasando. El que estaba vendiendo mercadería notó que algo estaba pasando en la atmósfera, porque había un viento que soplaba. El que estaba ahí haciendo intercambio miró que un estruendo, porque todos oyeron ese estruendo y vieron que algo cambió. Y es por eso que yo siempre digo: usted va a ser de las personas que va a experimentar el Espíritu Santo aquí, o va a ser de las personas que espera que alguien más venga de afuera y te ponga la mano y te va a profetizar y te dice que eres esto, que vas a tener esto, te vas a emocionar con esa profecía, pero la palabra es la misma, y gloria a Dios por lo que Dios trae aquí. Pero usted no se olvide que la verdadera profecía está aquí en su palabra, y si tú la lees y yo la leo, algo tiene que pasar en tu vida.
póngase de pie y pare, alabe al Señor. No se entretenga con cualquier cosita ahí. Estamos hoy aquí porque necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Aleluya. Es la promesa que Jesús le dijo a sus discípulos y lo podemos ver en Juan 14:16. Mire lo que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para hoy nada más, para siempre, amada iglesia. Si tú hoy estás aquí y eres lleno por la presencia de Dios, esa llenura tiene que caminar contigo lunes, martes, miércoles, jueves. Esa llenura tiene que estar contigo. Tú tienes que caminar bajo la dirección de Él. No tienes que esperar que alguien te diga, porque hoy en día necesitamos más hablar de Él que de nosotros. Herodes se paró enfrente del pueblo y empezó a hablar, pero dijeron los hijos de Dios: queremos oír voz de Dios y no de hombre. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Él intervino en una fiesta donde no fue invitado. ¿Sabe por qué le digo que no fue invitado, pastora? Porque la fiesta que se celebra en Jerusalén empieza exactamente en la resurrección de Cristo y son 7 semanas que celebran. Durante esas 7 semanas, que son 50 días, Jesús estuvo con sus discípulos 40 días y les dijo que Él iba a mandar el Consolador y que no iba a tardar. Pero lo interesante de aquí es de que Él no dijo cuándo exactamente. Lo interesante de aquí es de que ellos permanecieron. Tú tienes que permanecer en el lugar indicado. Tú tienes que permanecer donde adores a Dios en espíritu y en verdad. No prestes tus oídos al hermano, a la hermana que te diga que él no me saludó, que él no me habló. Esas son cosas de niñera. Porque nosotros venimos a buscarlo a Él. Usted no me viene a buscar a mí. Usted no viene a buscar al hermano. Ay, mire la hermana cómo viene vestido. Ay, mire la hermana. No. Hoy estamos aquí porque necesitamos de Él. Estamos reunidos porque necesitamos de Él. Y estamos en una fiesta donde celebramos que Él nos dio la victoria. Y hoy estamos aquí, hoy caminamos, hoy respiramos. Mi hermano decía que todo el que respire alabe a Jehová. Todo. Él intervino en una fiesta donde no fue invitado. Él intervino en una fiesta que los 120 estaban apartados, unánimes. Eso fue lo que leímos. Y estaban juntos esperando. Ellos no se mezclaron, ellos no estaban. Ellos estaban orando en el aposento alto. Y lo podemos ver en el capítulo, en Hechos capítulo 1, después de que Jesús le dijo que iba a mandar la promesa. Ellos fueron al aposento alto y empezaron a orar. Pero esa intervención comenzó a ser algo maravilloso. Es que en lo presente que estaban reunidos comenzaron a hablar en otras lenguas y hablar en lenguas entendibles para las naciones. Hoy en día podemos ver que el evangelio está extendido en China, en Japón, en todas las naciones. Porque Él tiene poder. Él te da los recursos que tú necesitas. Él te da todo lo que tú necesitas. Él te equipa. Él te quita todo miedo y te da fuerza. Si su palabra dice: pero recibiréis poder. Ese poder no es para temerle al mundo. Ese poder es para echar fuera todo lo que el mundo te ofrece.
impactante cómo el Espíritu Santo interrumpe en la fiesta del Pentecostés para celebrar la fiesta del cielo. Porque todos estaban celebrando, pero vino ese estruendo. Ellos se olvidaron de esa fiesta, porque todos, dice, se reunieron donde estaban los apóstoles y empezaron a oírlos hablar en otras lenguas, con lenguas como de fuego. Ellos fueron empoderados, ellos empezaron a celebrar, porque ahí fue el primer discurso del apóstol Pedro y se convirtieron más de 3,000 personas. Y yo creo lo que siempre necesita Casa de Dios Elim y todas las iglesias alrededor es una interrupción del poder de Dios. Gracias por su entusiasmo. Creo que necesitamos ser interrumpidos por la gloria de Dios. Que nuestro culto, el programa está hecho, y de pronto el Espíritu Santo interrumpa y comienza a celebrar algo nuevo. Y yo estoy aquí para declarar lo siguiente, óigame muy bien. Yo vine a presentar y voy a hablar del mejor amigo que tengo, el Espíritu Santo. Pero quiero advertirte que a partir de este día un tiempo se cierra y un tiempo se abre. Muy poco lo entendieron. De a partir de hoy un tiempo se cierra en tu vida y un tiempo se abre. Un tiempo donde será transformado, un tiempo donde será quebrantado por la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Cuánto lo bendicen? Aleluya. Sabemos que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos recibieron la promesa que Jesús hizo. Y esa promesa que está con cada uno de nosotros hoy en día. Esa promesa que nos anhela celosamente. Esa promesa que te anhela celosamente. Él está aquí en este lugar. Él está aquí en este lugar. Aleluya. Él está aquí para ayudarte, para transformarte. Él está aquí en medio de tu día a día. Él quiere transformar tu vida. Él quiere estar contigo. Él quiere interrumpirte. Él quiere interrumpirte en tu día a día. Porque hoy en día no podemos aparentar algo que no somos. No podemos hacer algo que no llevamos. Necesitamos una relación íntima con el Padre. Necesitamos una relación íntima con el Espíritu Santo. Necesitamos la dirección de Él. Hoy en día mucha gente se distrae con las cosas del mundo, pastora. Mucha gente presta oído para escuchar lo que el mundo ofrece. Cuando hoy estamos aquí, estamos recibimos una palabra, salimos con una palabra, tenemos que caminar con la palabra. Hoy en día hay muchas personas que solamente son oidores. Y tenemos que ser hacedor de la palabra de Dios. Tenemos que vivirla, porque la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios edifica, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No nos engañemos a nosotros mismos, iglesia. Pero hay alguien que no puedes engañarlo, que Él lo ve todo. Aleluya. Porque Él tiene poder. Él tiene poder. La palabra de Dios se cumple.
Mira lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2, 28. Si tú estás listo para eso, tú serás uno de estas palabras que dice aquí. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas verán. Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días. Esa palabra se cumplió. Esa palabra fue cumplida en los apóstoles, porque ahí habían hombres y mujeres. Y aún hoy en día esa palabra se cumple en nuestra vida. Hoy en día esa palabra se cumple en nuestra vida. Yo no sé si hay alguien que me pueda entender, pero después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Así que no te quedes admirado cuando de repente Dios te empiece a hablar en sueño. Cuando de repente, hermano, Dios te empiece a hablar en sueño. Aleluya. Y hoy vine a profetizar sobre tu vida, que vas a ser interrumpido por el Espíritu de Dios, que va a ser interrumpido tus programas de día a día, va a ser interrumpido por el Espíritu Santo de Dios. Porque todos los días nos esforzamos, todos los días declamamos a Dios. Y el de repente de Dios puede llegar en tu vida. El de repente de Dios puede cambiar todo. Yo no sé qué es lo que tú necesitas. Yo no sé qué es lo que te hace falta. Pero el de repente de Dios empieza sobre ti. De repente te levantarás en la mañana y empieza a hablar en lengua. Y te preguntarás qué está pasando. Y te preguntarás qué ha pasado en mí. El de repente de Dios ha llegado en tu vida. Porque Él está vivo. Él está vivo. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Necesitamos que la adoración sea interrumpido por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que en las casas interrumpa el Espíritu Santo de Dios. Que Él llegue de repente mientras estamos haciendo conferencia, mientras estamos ahí reunidos unánime. De repente el Espíritu Santo llega. Eso pasa y podemos verlo en cada servicio, que la presencia de Dios se derrama sobre cada uno de nosotros, sobre aquel que lo anhela, sobre aquel que desea, sobre aquel que necesita ser lleno. Él llega. Que había una multitud, experimentó milagros, lo vieron de frente, estuvieron con Él, comieron de toda la provisión que Él dio. Pero ¿dónde estaba esa multitud? ¿Dónde estaba? Se distrayeron con la celebración que había. Pero solamente los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque Él demanda en su palabra que es necesario el que lo adore en espíritu y en verdad. No te engañes a ti mismo. Adora al Padre en espíritu y en verdad. Y cuídate. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Necesitamos caminar bajo la identidad del Padre. Aleluya. Necesitamos estar unánimes. Necesitamos estar reunidos como estamos hoy, para adorar al Padre, para exaltarlo a Él. Porque Él es quien merece toda gloria y toda honra. Él es el motivo en el cual levantamos nuestras manos. Él es el motivo en el cual cierro mis ojos. La alabanza estaba ahí. Yo cierro mis ojos
toco y empiezo a danzar, empiezo a vivir lo que dice la alabanza, lo que dice la adoración, porque Él me permite estar aquí. Tenemos que aprovechar. El Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos cambia, nos transforma, nos prepara, nos empodera, nos da la victoria. Victoria que no soñamos, victoria que no nos imaginamos. Hoy vengo a declarar sobre tu vida en esta mañana que serás interrumpido por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. A mí me encanta cuando Él interviene, cuando comenzamos en lo natural y de pronto terminamos en lo sobrenatural. Voy a repetirlo una vez más. A mí me encanta cuando Él interviene, porque de repente empezamos en lo natural. De repente entro en esa puerta cansado, enfermo, adolorido. De repente entro ahí con una aflicción, con muchas preocupaciones, porque los planes no me salen bien, los deseos no me salen como yo quiero. Pero de repente entras aquí en la casa de Dios, entras aquí y empiezas a conectarte con lo sobrenatural del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De repente empiezas a vivir, de repente empiezas a experimentar el poder de Dios. Vamos, díselo, díselo. Yo no sé cómo te sientas en este momento, pero levanta tus manos. Él tiene el poder para sanarte. Él tiene el poder. Aleluya. Y díselo. ¿Cómo está tu corazón en este momento? Díselo, Padre, llena mi corazón, llena mi mente, llena mi vida. Que necesito de ti, necesito de tu fuego, necesito un encuentro contigo, necesito. Eres el único que puede sorprenderte. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos, vamos, declárelo. Como nos Pentecostés. Interrumpa, Padre. Algo en esta mañana, pero antes de eso yo quiero que tú sepas esto: nunca cometa el error que a través de tu sabiduría es que vas a ver éxito en tu vida. Necesitamos rogarle a Dios que Él intervenga en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Necesitamos la intervención del poder de Dios. Necesitamos hoy en día, pastores que nos están viendo, hoy en día necesitamos, la iglesia necesita
el poder de Dios. Hoy en día la iglesia no necesita un profeta más, no necesita un predicador más, no necesita un apóstol más, necesita el poder de Dios, necesita la intervención de Dios. Porque hoy en día no le dan lugar al Espíritu Santo. Hoy en día necesita darle lugar al Espíritu Santo. Porque Él quiere hacer cosas nuevas. Necesitamos la ayuda de Él. Cuando eres interrumpido por Dios, entras entonces en la dependencia de Dios. Ya no vas a ser tú, va a ser Dios que va a estar contigo. Va a ser Dios el que camina contigo. Va a ser Él el que camina, el que abre puertas. Hay cosas que necesitamos, pero la palabra dice: búscame a mí primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Él te dará la sabiduría que tú necesitas. Él te dará los recursos que tú necesitas. Porque Él tiene poder. Y aquí vemos lo que dice Zacarías 4:6, dice: entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo lo que nosotros necesitamos no va a ser con nuestra fuerza, va a ser con el poder del Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos anhelarlo, por eso que necesitamos. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. El Señor te está diciendo: dime si necesitas de mi presencia, aquí estoy y te lo doy. Necesitamos tener un encuentro con la presencia de Dios como Moisés. Aleluya. Hoy en día hay brujos, hay satanistas que han sido transformados como predicadores, como seguidores de Cristo. Fue que en medio de su brujería el Espíritu Santo interrumpió. Fue que en medio de la prostitución el Espíritu Santo interrumpió. Y yo estoy aquí para establecer lo próximo que viene. Dios me decía anoche: algo nuevo voy a hacer en casa de Dios. Hay algo nuevo que yo voy a hacer, porque en mi casa hay adoradores, en mi casa hay predicadores, hay evangelistas, hay profetas. Pero necesitan ser llenos por mi presencia. Y hoy lo vuelvo a decir una vez más: los recursos que tú necesitas, Él los tienes. Los recursos que tú necesitas. Y hoy profetizo en el nombre de Jesús: lo próximo que vas a ver en tu vida va a ser la gloria de Dios. Lo próximo que vamos a ver aquí en casa de Dios es el poder de Dios manifestarse. Los cojos saltan, los ciegos ven, el sordo oye, dice su palabra. Aleluya. Poderoso. Dios va a interrumpir a casa de Dios Elim. Todos somos de casa de Dios Elim. Nos congregamos aquí porque aquí adoramos al Padre. Y cuando digo también Dios va a interrumpir casa de Dios Elim, te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti. Va a interrumpir tu persona, va a interrumpir tu vida, la religión afuera, porque hay personas que viven todavía bajo la religión, hay personas que todavía viven bajo lo que el mundo dice. Pero cuando el poder de Dios llega, todo eso se va para afuera. Todo eso se va para afuera, porque viene la vida de Dios sobre cada persona. Viene la vida de Dios sobre cada uno de ustedes. ¿Cuánto necesitan esa vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Vienen días de victoria, vienen días de prosperidad, vienen días de sanidad, vienen días de liberación.
mano a tu vecino y dile: prepárate, prepárate, porque Dios te va a interrumpir. Pero declárenselo con poder y autoridad. Prepárate, porque Dios te va a interrumpir. Dios va a interrumpir tu día a día. Dios va a interrumpir tu día a día. El poder de Dios se va a meter en ti. El poder de Dios se va a meter en tu vida. No vas a ser el mismo. No vas a ser la misma. Vas a ser transformado por el poder de Dios. Vas a ser transformado. Vas a ser cambiado por la gloria de Dios. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo de Dios interviene, el diablo se va. Cuando el Espíritu Santo interviene, los demonios se van. Cuando el Espíritu Santo de Dios interviene, hay libertad para adorarlo, hay libertad para exaltarlo, hay libertad para correr, hay libertad para saltar. Cuando el poder de Dios llega, el diablo se va. Aleluya. Abba Padre, rema quedaré babaya, quemaremos shondoriba babaya, vivo condoreba babaya. Cuando el poder de Dios llega, el diablo se va. Cuando el poder de Dios llega, los demonios se van. Cuando el poder de Dios llega, la frialdad se va. El poder de Dios está en este lugar. Cuando el poder de Dios llega, los matrimonios empiezan a reverdecer. Hay poder de Dios ahí moviéndose sobre tu vida. Hay personas que la columna les duele. Que esa columna que cuando se agachan empiezan a sentir dolor, pero el poder de Dios está llegando ahí en tu vida. El poder de Dios está llegando ahí en tu vida donde hay dolor en ese momento. Aleluya. Poderoso. ¿Hay alguien listo aquí para esto hoy? Amén. ¿Hay alguien listo? Cuando el Espíritu de Dios interviene, cosas nuevas suceden en nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios llega, el diablo se va. Lo que necesitamos no es psicología, es revelación. Lo que necesitamos no es psicología, es revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Hay alguien aquí que diga aleluya? ¿Hay alguien aquí que diga gloria a Dios? ¿Hay alguien aquí que alabe a Dios? Yo no sé si usted me está entendiendo, pero lo que Dios me dio se lo estoy impartiendo. Mi compromiso es con aquel que me limpió. Mi compromiso es con aquel que me lavó. Es con aquel que me salvó. Es con aquel que me llena. Es con aquel que me transforma. Quiero profetizar sobre tu vida en esa hora de la mañana. Va a haber un cambio en tu vida, va a haber un cambio en tu mente, va a haber un cambio en tu vida personal, va a haber un anhelo, va a haber un deseo, porque Dios es el que pone el querer como el hacer en cada corazón. De pronto te darás cuenta que empiezas a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Donde Dios nos va a estar llenando siempre, pero tenemos que apartarnos, tenemos que empezar a buscar más de Dios, porque en tiempos como los que estamos viviendo ahora necesitamos de Él todos los días. Cuando un hombre o una mujer esté lleno, el diablo se sujeta. Oiga muy bien, cuando un hombre o una mujer está lleno de la presencia de Dios, el diablo se ajusta. Cuando una mujer está lleno del Espíritu Santo, el diablo se retira, la miseria se va. Pero muy pocos lo entienden y muy pocos. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Sí, porque algunos están esperando la ultra
La ultra revelación. ¿Qué ultra revelación? El poder de Dios está aquí en este lugar. El poder de Dios es el que cambia. Aquí no hay ultra revelación. Aquí hay poder del Padre. Aquí hay poder. Aleluya. Puede tomar su asiento. Y hoy estoy aquí para decirte que el que está lleno de Dios es más sabio que todos los sabios del mundo. El que está lleno de Dios está más lleno de sabiduría de todos los que se creen sabios. Aleluya. Yo recuerdo un día, amado iglesia, escuche, mire lo que me pasó cuando estamos llenos del poder de Dios. Recuerdo un día que yo vivía en la casa de mi hermano. Vivía en la casa de mi hermano donde mi vida parecía que estuviera pausado, que estaba pasando en momentos difíciles, donde necesitaba la interrupción del Espíritu Santo y necesitaba buscarlo cada día más. Y le decía: Dios, lléname. Siempre estaba constante en la oración, lo buscaba cada día. Me juntaba con la pastora, con hermanos, orábamos, hacíamos liberación, porque el poder de Dios llegaba. Y siempre estábamos unánimes. Una temporada donde también nuestra pastora pasó un momento difícil en su vida, pero vimos el poder de Dios manifestarse en nuestra vida. Hubo un día que yo fui a la casa de mi hermano, porque en ese tiempo yo estaba viviendo ahí. Y ahí en esa casa de mi hermano llegó un muchacho. Y ese muchacho estaba atormentado por demonios. Le habían hecho brujería. Y yo empecé a evangelizarlo. Empecé a hablarle de Dios. Empecé a hablarle de la palabra, que la mejor opción es ocurrir a los brazos del Padre, que no hay otro medio, no hay otro recurso. Y empecé a hablar con él y oré por él, y fue ministrado por la presencia de Dios. Y cuando llegó la noche, yo oré, empecé a orar en el Espíritu con el Señor, y cayó un sueño tan profundo. Pero de repente, y me acuerdo muy bien, porque el Espíritu Santo me levantó, y eran a la 1 de la mañana, y de repente ese demonio, ese brujo, no estaba feliz, porque yo le había hablado a aquel muchacho, porque él se había reconciliado con el Padre, porque él había entregado su vida. Pero de repente ese demonio, yo lo miraba mientras estaba dormido, que entró enojado en la casa, y entró hacia adentro, y de repente el Padre me dice: abre tus ojos. Y empecé a abrir mis ojos, y sentí esa sombra, sentí ese soplo. Pero el Padre me dijo: abre tus ojos. Y empecé a hablar en el Espíritu, empecé a reprenderlo en el Espíritu, porque tenemos que reprender a los demonios en el Espíritu. Tenemos que echar fuera al diablo en el Espíritu. El Padre nos ha prometido: pero mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Yo me empecé a pararme, empecé a reprender. Yo miraba la sombra que salía corriendo. Cuando tenemos el poder de Dios, los demonios nos reconocen. Los demonios nos ven desde lejos. Porque hace unos días también comentaba a la pastora que yo estaba ahí entretenido viendo la televisión, y de repente escucho la voz de Dios y me dice: aún no has orado. Y pagué la televisión porque mi hija ya estaba dormida, mi esposa ya estaba dormida, y empecé a orar en el Espíritu. Fue a orar por ella, por su cuarto, por mi esposa. Y cuando salgo yo del cuarto, yo miraba en el Espíritu que una sombra estaba atrás de la puerta. Pero yo le dije: diablo, tú no tienes parte ni suerte sobre mi casa. Tú
Cuando estamos llenos del poder de Dios, Dios te da la autoridad, Dios te da el poder para que tú eches fuera toda distracción que llegue en tu casa, para que tú eches fuera toda obra del enemigo. Estoy a punto de terminar. Solo me queda 1 hora. Aleluya. Lo que necesitamos es el poder de Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen que el de repente de Dios va a caer sobre casa de Dios? Que el de repente de Dios, así como en el Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo. El recurso que necesitamos viene del cielo. Lo que tú necesitas viene del cielo. Lo que a mí me hace falta viene del cielo, pero tenemos que arrodillarnos, tenemos que buscarlo, porque Él es el mismo hoy y siempre. Él es el mismo hoy y siempre. Aleluya. ¿Cuántos están gozando esta palabra? Déselo si es para Él, con más vida, la vida que Dios te da. Aleluya. Aquí vemos, pastora, la importancia de la unión, la importancia de estar unánimes. Dios quiere que siempre andemos juntos. Dios quiere que siempre estemos unánimes, en un acuerdo, en un solo sentir. Dios quiere, porque en la unidad hay poder. En la unidad hay poder. Aquí vemos, los discípulos se pusieron de acuerdo, porque antes de esto ellos le pidieron a Dios para que cayera y que les dejara saber sobre quién caía la suerte. Pues escogieron a 2 y la suerte cayó sobre Matías para que fuesen completo. Y después subieron al aposento y empezaron a orar. Pastora, yo sé que hay una visión que Dios le ha dado y la iglesia necesita de usted. La pastora necesita de tu ayuda. La pastora necesita de ti, porque esa visión, yo hace como 2 meses atrás yo le decía: ¿cuántos saben la visión de la iglesia? Pastora, si usted la puede decir, ¿cuál es la visión de la iglesia? Somos una iglesia dinámica que predica el evangelio por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ganamos almas, formamos líderes y enviamos con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos líderes hay aquí? Levanta tus manos si tú eres líder. Y si tú no lo levantas es porque hace falta algo. Y tu compromiso no es conmigo, tu compromiso es con Él. Tu compromiso es con Él, porque nosotros necesitamos de Él. Usted no necesita de mi recurso, usted necesita de los recursos de Dios. Lo que Dios está haciendo conmigo, lo que está haciendo con cada uno de ustedes, lo puede hacer con su familia también. En medio de cada fiesta. El problema no es la fiesta, pastora. Hoy en día, el problema, si me van a invitar en una fiesta, si hay personas que no conocen de Cristo, que yo tengo que hablarle a alguien de Cristo. El problema no es la fiesta. El problema es de que yo tengo que hablarle de alguien de Cristo, y no que alguien me hable a mí de las cosas del mundo. ¿Cuántos se van a comprometer hoy? Como en el Pentecostés estaban todos juntos y unánimes. Yo quiero que te pongas sobre tus pies en esta hora de la tarde. El Espíritu Santo de Dios es el consolador, creador del mundo, creador del hombre, según dice Job, amigo nuestro, quien reparta los dones, que unge a los pastores, que resucitó a Cristo entre los muertos.
¿Alguien puede decir amén? Es aquel que engendró a Cristo en el vientre de María. El Espíritu Santo es el poder inagotable de Dios. El Espíritu Santo es una persona real. Es la fuente de todo poder. Todo material creado es creado por Él. Y nada puede ser existente sino por el poder de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Él es quien guió a Jesús en su ministerio. Es el Espíritu Santo de Dios que le dio poder a Jesús, según Hechos 10:38, que te da la fuerza a ti hoy en día. Esa palabra se tiene que cumplir sobre nuestra vida. Lo que Jesús dijo se tiene que cumplir. Vamos, mira lo que dice en Hechos. Léalo conmigo ahí en la pantalla. Hechos 1:8. Yo quiero que todos lo lean conmigo. Pero recibiréis poder. ¿A quién les estaba hablando Jesús? A su discípulo. Y esta palabra es para ti, iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. El de repente de Dios va a llegar en tu vida. El de repente de Dios va a llegar en mi vida. El de repente de Dios va a descender sobre tu vida. De repente te van a decir bienvenido a México. De repente te van a decir bienvenido a Guatemala. De repente te van a decir bienvenido a Honduras. De repente te van a decir apóstolos fueron dirigidos por el Espíritu Santo, pastora. Un día el apóstol Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo le dice: pasa a Macedonia. El Espíritu Santo es quien dirige a Pedro. El Espíritu Santo es quien dirigió a todos los apóstoles. Y de repente el apóstol Pablo fue el apóstol misionero que fue a otros países. El de repente de Dios va a caer sobre nuestra vida. ¿Cuál es tu petición que le tienes a Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? El de repente de Dios va a llegar en tu vida y te van a decir: bienvenido a Estados Unidos de América. Bienvenido, aleluya. Porque yo le creo a Dios que Él va a hacer algo en mi vida como lo va a hacer en tu vida también. Porque Él es el que nos da los recursos. Si Él me trajo aquí, Él me va a cuidar. Si Él te trajo aquí, Él te va a cuidar. Yo lo creo. Díselo.
profetiza en esta hora de la tarde. Uno profetiza sobre tu vida. Profetiza ahora. Profetiza sobre tu vida. Espíritu Santo, ponemos en ti, derrama tu Derrama tu gloria, Señor. Esperamos de ti. Díselo. Oh, sí, dile que venga. Dile que venga, dile que venga. Dile que venga sobre tu vida. Dile que venga, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el descendiendo sobre tu vida. Ahí está, aleluya. Espíritu Santo, ven. Yo sé que hay más personas que necesitan ser llenos de la presencia. Estás enfrente de un altar donde vas a ser conectado con el Padre y el Padre contigo. Espíritu Santo, fuego.